he visto varios muertos, compañeros. Por ejemplo, aquí en Chancadora, un compañero fallecido con la bala de helicóptero. Tres compañeros fallecidos en Senda 6, en plena vía de día. Y aquí el que dirigía eran los gringos de Estados Unidos. Eran camuflados como los mismos humapares hoy están. El mismo uniforme utilizaban los gringos. Pero ellos eran más altos, más chocos. Y nuestros policías, nuestros compañeros de la policía son no parecidos a ellos. He visto varias veces aquí en estos desbloqueos, personalmente dirigiendo los gringos. Y también he visto aquí adentro un campamento, 3 gringos dirigiendo la erradicación forzosa de hoja de coca. Yo he sentido, ¡pah!, como un puñete. Y ahí me volví como tonto y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Al caerme me hice barro y me agaché y a la camisa sangre chorreó. Y dije, ¿de dónde es esta sangre? Hurgué toda la encía de reventar aquí. Me lo trajeron aquí a Chimoré y en Chimoré no hicieron parar la hemorragia. A Estados Unidos que tenían que solicitar para que me puedan llevar en helicóptero a Santa Cruz. Y es por eso, todo se tenía que pedir de Estados Unidos para hacer. Yo responsabilizo a los gobernantes, a todo el grupo de los gobernantes. Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, Banzer y Boni Sánchez de Loja. Han sido ellos, cúpula. Ojalá que no vuelva esos momentos negros que ha pasado Bolivia. Ojalá, pido a Dios que no vuelva. En el proceso de implementación de las políticas económicas y militares deseadas por Washington, Estados Unidos pasó a controlar prácticamente todos los estamentos de la debilitada estructura estatal boliviana, violando de hecho y de manera flagrante la soberanía de la nación. Después del primer gobierno de Sánchez de Lozada, hasta el 99, sube Banzer. El general Banzer saca una ley del mercado de valores y en esos artículos dice que los directorios de las empresas tienen que ser públicos, tienen que conocerse. Ustedes saben que este pequeño detalle, el que el pueblo boliviano conozca quiénes son sus directores y que se consigna como una exigencia de esta ley, origina la protesta de los Estados Unidos, de su embajadora Dora Rinac, indicando que no va a permitir que se violen los derechos de las empresas, queriendo que se conozcan los nombres de los directores. Protestas del Fondo Monetario, protestas del BID, protestas de las transnacionales que operan en Bolivia, amenazando con represalias por este pequeño hecho. Y es tan fuerte la protesta para que no conozcamos los nombres de los directores de las empresas capitalizadas, que Banzer tiene que derogar ese artículo y nosotros no podíamos conocer quiénes habían sido nombrados directores de estas empresas. O sea, mayor injerencia, mayor sometimiento, ya es imposible. Cuando Banzer era presidente, quien se sentaba en las reuniones de gabinete a la derecha de Banzer era un hombre llamado Elia Han Kreis, que era
el delegado del Fondo Monetario Internacional, que era el que decidía cuáles iban a ser las políticas económicas. No trabajaba desde la embajada, no trabajaba en un lugar oculto, se sentaba, y esto lo debe saber el señor Tuto Quiroga seguramente, se sentaba a la derecha de Banzer, Elias Hankreis, durante las reuniones de gabinete. En el Ministerio de Gobierno había una oficina de la Embajada de Estados Unidos con dos tipos que estaban ahí permanentemente. O sea, no es que les molestaba las 6 cuadras que hay del Ministerio de Gobierno a la Embajada de Estados Unidos. Y en el Ministerio de Gobierno estaba la oficina, estaba bajando por la Arce, hay 2 oficinas del Ministerio de Gobierno, una a la derecha y una a la izquierda. En el de la izquierda estaba esa oficina. Otra injerencia notable era la designación de altas autoridades nacionales. Víctor Hugo Canella fue posesionado como viceministro de Defensa Social, lo que en la época se conocía como SAR antidrogas, durante el primer gobierno de Goni. Pero su designación no fue realizada por el presidente, sino por la CIA, como él mismo lo revela. Me llamó Randy de la CIA, que era el jefe, ¿no? Que no lo conocía. Y se presentó, estuvimos en el Hotel Ritz y me dijo, vamos a proponer su nombre también. Así lo conocí. Y yo le dije, no me van a nombrar, ¿no? Porque no me pueden hablar de robar, de narcotráfico, etc. Le aposté. Y ya en la última me llamó y me dijo, ahora vamos a exigir que lo nombren usted. Entonces, ellos en realidad me hicieron nombrar, ¿no? Porque me llamó el presidente y me dijo, no el presidente, el ministro, y te nombramos ahora, ¿no? Canelas fue protagonista de otro caso emblemático de la época, en el que Estados Unidos no podía estar ausente. El 15 de septiembre de 1995, un avión proveniente del Alto es detenido con más de 4 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Lima. La trama del caso Narcoavión es compleja e involucra a las más altas autoridades del gobierno de Goni. Pero a grandes rasgos, lo que termina por revelarse es que los funcionarios de la DEA en Bolivia conocían el cargamento de la aeronave, no hicieron nada por detenerla y adicionalmente se evidenció que la DEA operaba en territorio nacional sin respetar la jurisdicción de los organismos locales. Finalmente se descubrió la existencia de una dependencia de seguridad controlada por la DEA, el Centro de Operaciones Especiales Policiales. El COPES funcionaba en complicidad con grupos de narcotraficantes. Yo pienso que en Bolivia la DEA sí, y no puedo decir otra vez a nivel de estructura, pero sí agentes de la DEA han estado involucrados en el tema de las drogas. No únicamente agentes de la DEA, también sus contrapartes bolivianas. Lo que ocurre es que los casos donde se ha observado ese posible involucramiento, con testigos y todo, pues los agentes de la DEA desaparecen del país, ¿no? O sea que no se conocen sus nombres porque todos se llaman John Smith